La siguiente conferencia, que lleva por título Rusia y Occidente, diplomacia o conflicto, está a cargo, como podría ser de otro modo, de un diplomático, don Manuel de la Cámara, que es embajador de España. Ingresó en la carrera diplomática en el año 1974 y ascendió en octubre del 2015 a la categoría de embajador. Ha sido embajador de España en la República de Turquía y Azerbaiyán, en la República Federativa de Brasil y en la República de Finlandia. Ha sido también director general de Seguridad y Desarme y América del Norte en el Ministerio de Asuntos Exteriores, representante permanente adjunto ante la OTAN, ministro consejero de la Embajada de España en la Federación Rusa y consejero económico y comercial, jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Washington. Otros puestos desempeñados han sido en las embajadas de España en países como Irán, Austria y Marruecos. Y ha sido representante permanente adjunto de España ante los organismos internacionales de Naciones Unidas en Viena. También fue consejero de la Confederación Europea de Seguridad y Cooperación Económica entre 1985 y 1989. En la actualidad es miembro del Consejo de Dirección de Eurodefense España, una organización que forma parte de una red de 15 países europeos, dedicada a estudiar y promover asuntos relacionados con la seguridad y la defensa de Europa. Y lidera sus observatorios del Mediterráneo y de migraciones. También es miembro del Consejo Asesor de la Cámara de Comercio Brasil-España y colabora con el Observatorio de Economía Global de la Escuela de Organización Industrial, EOI. Ha colaborado como profesor invitado por la Universidad de San Pablo CEU y la Universidad del País Vasco y publicado artículos sobre relaciones internacionales, incluyendo las relaciones entre inmigración, cultura y populismo, las relaciones comerciales de España con Estados Unidos, sobre la OTAN, sobre las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y Estados Unidos, así como las relaciones de Rusia con la Unión Europea, Estados Unidos y los países del espacio postsoviético. También ha escrito sobre las relaciones bilaterales de España con Rusia, Turquía y Brasil, y sobre la política de seguridad y defensa en Finlandia. Y ya sin más les dejo con el embajador Manuel de la Cámara. Embajador, cuando quieras. Muchas gracias, querido profesor. Mi general, es un gran honor para mí estar hoy aquí en este salón de actos y quiero agradecer a la UNED, a UNED Ceuta y a la Comandancia General por organizar este evento, estas 18ª jornadas, y darme la posibilidad de volver a Ceuta, donde estuve hace 40 años, cuando yo estaba destinado en Rabat y donde nació mi hijo, uno de mis hijos, tengo 4, y veníamos a Ceuta entonces pues, para hacer compras, porque en Marruecos no había prácticamente de nada y teníamos que pasar aquí a Ceuta a hacer las compras más indispensables. Entonces, lo que pasa es que para mí ha sido una sorpresa muy agradable porque Ceuta está completamente transformada, no se parece a nada a la Ceuta que yo conocí hace 40 años. Es una ciudad hermosa, una gran ciudad y próspera, bonita, pero sí mantiene como entonces la simpatía de sus ciudadanos. Así que para mí un gran placer. Me interesa el escudo que ha puesto el profesor aquí como emblema de nuestras conferencias, porque si se ve, tiene el águila de 2 cabezas. Esto es efectivamente tiene su origen en la Rus de Kiev del siglo IX, cuando se crea ese pequeño reino alrededor de la ciudad de Kiev por Vladimir, que fue el primer rey que representa a la civilización rusa. Entonces pasó una cosa muy graciosa, y es que el rey Vladimir quería, como era lo lógico en aquella época, que hubiera una religión de Estado, una religión estatal, que fuera la que diera un poco la marca de su reinado. Y entonces envió a varios emisarios a varios países para ver que observaran esas religiones y cuál de ellas podía ser la más adecuada para su reino. Y entonces los mandó a uno a Egipto, otro se fue a Roma y otro se fue a Constantinopla.
Y entonces cuando volvieron, le fueron contando y entonces él les pidió que le explicara. Entonces sus asesores le dijeron: Majestad, hemos estado visitando las diferentes capitales y tenemos ya una conclusión y le vamos a decir cuál. En primer lugar, le vamos a decir las que no nos convienen, en nuestra opinión. La primera es la religión musulmana. Y no nos conviene simplemente porque no permite beber alcohol. Y eso, desde luego, para nosotros hay que excluirlo. Luego, la religión católica nos parece que tiene un rito aburridísimo, es un rollazo. Y entonces, creemos que la que mejor nos conviene es la religión ortodoxa, que tiene unos ritos muy elaborados, con las que... Y a partir de ese momento el rey les hizo caso y adoptó como religión de Estado la religión ortodoxa, y de hecho tiene una importancia fundamental. Bueno, ellos siempre se han llamado la Tercera Roma. Rusia se considera la Tercera Roma. La primera fue la Roma del Lacio, la segunda Constantinopla, y la tercera Roma, Rusia, como cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Y la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Kirill, está apoyando de una manera muy potente a Putin en su conflicto armado contra Ucrania. También es interesante ver un poco el tema de Rusia en Europa o Rusia-Europa. Yo ahí tengo mis dudas y en ese sentido quería recordar el estudio que publicó el profesor Samuel Huntington en 1993 en Foreign Affairs, que se llamaba el choque de civilizaciones. Y en ese choque de civilizaciones, según Huntington, él decía que terminada la Guerra Fría, lo que iba a producirse en el mundo era una serie de civilizaciones distintas que iban a tener relaciones complicadas entre sí y que unas veces intentarían, digamos, colaborar, pero en muchas otras ocasiones habría conflicto incluso armado entre ellas. Y entre esas civilizaciones mencionaba la civilización ortodoxa rusa, por un lado, la civilización china, la civilización subsahariana, la civilización musulmana, y él hablaba de la civilización latinoamericana. En fin, eso era una cosa un poco... Pero efectivamente él decía que estas civilizaciones básicamente iban a concentrarse en sí mismas y que estas civilizaciones en el fondo tenían planteamientos culturales y de estratégicos que les iban a llevar a conflictos entre ellas. Bueno, no sé si podemos volver a Huntington, pero creo que de alguna manera se está produciendo un conflicto claramente entre lo que nosotros consideramos Occidente y otras civilizaciones, como en este momento Rusia en concreto y, por supuesto, China, lo cual es absolutamente innegable. Bueno, y ya sin más voy a comenzar, porque si no pierdo mucho tiempo, y voy con mi ponencia. Me permitís que voy a leer casi todo, porque es tan complejo el tema que prefiero no dejarme nada en el tintero. La guerra de agresión iniciada por Putin el 24 de febrero pasado constituye un punto de inflexión en el contexto internacional. La guerra a gran escala vuelve a aparecer en Europa. Es el conflicto de mayor envergadura en nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial y se violan las fronteras con el fin de adquirir territorios de países vecinos. Se pone fin al orden definido en el Acta Final de Helsinki en 1975, basado en la inviolabilidad de las fronteras y el respeto de la integridad territorial de los Estados. Volvemos a la doctrina Brezhnev de soberanía limitada y el establecimiento de zonas de influencia. La amenaza por parte de Putin de recurrir al uso de armas nucleares
ordenó a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al Gemad, Valery Gerashimov, poner las fuerzas nucleares en modo especial de combate, sitúa al mundo en la situación más peligrosa desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Occidente se encuentra en una tesitura difícil: responder fuertemente a la invasión rusa, pero sin escalar un conflicto que podría desembocar en un enfrentamiento nuclear. Rusia pretende un cambio radical en el orden internacional. Rusia es hoy por hoy una potencia insatisfecha y su líder, Vladimir Putin, pretende alterar radicalmente el orden internacional existente. Putin declaró en 2005 que la disolución de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, frase que repitió en diciembre de 2021 cuando se cumplió el 30º aniversario del tratado que puso fin a la URSS y dio paso a la constitución de 15 repúblicas independientes. Para Putin, con el colapso de la Unión Soviética, se produjo la desintegración de la Rusia histórica, lo que reiteró en su discurso del pasado 21 de febrero, cuando procedió a reconocer la independencia de los territorios de Donetsk y Luhansk. Con la disolución de la Unión Soviética, Rusia perdió 1/3 de su territorio y millones de ciudadanos rusoparlantes quedaron en los nuevos países como minorías, a veces con difíciles integraciones. Al mismo tiempo, se produjo una rápida caída de los regímenes adictos a Moscú de Europa Central y Oriental, la disolución del Pacto de Varsovia y, en paralelo, la ampliación de la OTAN con la entrada en la Alianza Atlántica de los antiguos países satélites de Rusia o que habían tenido regímenes políticos afines. Los 3 de Visegrado ingresaron en 1999, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y los 3 bálticos en 2004, Albania y Croacia en 2009. Todo esto fue percibido por gran parte de los ciudadanos rusos como una catástrofe de proporciones épicas que eliminó de un plumazo su estatus de superpotencia. Constituyó, según Kissinger, una dura afrenta a su identidad. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew en 2019, un 55% de los rusos estaban de acuerdo en que es una gran desgracia que ya no exista la Unión Soviética, y un 61% coincidían en que hay partes de los países vecinos que realmente pertenecen a Rusia. Una paradoja es que, a pesar de que Rusia pretende alterar profundamente el marco de seguridad de Europa, una encuesta del Levada Center de 2008 revelaba que un 71% de los ciudadanos rusos no se consideraban europeos. Parece, pues, que Putin goza de un amplio respaldo de la población rusa para poner en cuestión la situación existente. Occidente intentó aproximarse a Rusia tras el fin de la Guerra Fría, incorporándola al G8, firmando el Acta Fundacional sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la OTAN y Rusia en 1997, en la que las partes declaraban que no se consideraban adversarios, y la constitución del Consejo OTAN-Rusia en mayo de 2002, o con la incorporación a la OMC de Rusia en 2012. En 1997, la OTAN emitió una declaración señalando que no iba a estacionar fuerzas sustanciales de combate en los nuevos miembros y que no tenía intenciones, planes o razones para desplegar armas nucleares en el territorio de dichos estados. Por otro lado, hemos visto que en los últimos años Estados Unidos ha venido reduciendo considerablemente sus tropas en Europa, principalmente en los últimos 8 o 10 años. Pero Moscú consideró que Occidente se había aprovechado de su buena fe, demostrada, por ejemplo, cuando después del 11 de septiembre ejerció su influencia sobre países como Kirguistán para que cedieran sus bases a fuerzas de la OTAN en su actuación en Afganistán.
y también de su difícil transición política y económica para obtener ventajas geopolíticas en perjuicio de los intereses de Rusia. Según Moscú, las potencias occidentales llevaron a cabo toda una serie de intervenciones militares saltándose al Consejo de Seguridad de la ONU y, por tanto, evitando el veto ruso, con el bombardeo de Serbia y el desgajamiento de Kosovo en 1999, o el derrocamiento de Saddam Hussein en Irak en 2003 y de Muammar el-Gaddafi en Libia en 2011. Estados Unidos se retiró del Tratado ABM y anunció la instalación en Europa Central, básicamente Polonia y Chequia, de un sistema de defensa contra misiles que Moscú consideró buscaba neutralizar sus armas nucleares de corto alcance. Los aliados de la OTAN se negaron a ratificar el Tratado FACE adaptado. En 2019, el presidente norteamericano Donald Trump denunció el Tratado INF, que prohibía el despliegue de misiles con base en tierra con alcance de entre 500 y 5.000 kilómetros. Todo esto causó un profundo sentimiento de humillación en gran parte de la ciudadanía rusa y un deseo de revancha entre la clase política, especialmente en el propio Putin. La confrontación de Moscú con Occidente dejó de ser ideológica, como en la época soviética, y pasó a alimentarse de un fuerte nacionalismo. El actual director de la CIA y exembajador en Moscú, William Burns, señala que Putin sufre de una mezcla de agravio y de ambición, lo que determina profundamente su forma de actuar. El espacio postsoviético, con países vinculados históricamente al Imperio ruso, donde habitan millones de personas rusoparlantes, a caballo entre Europa, Asia y Oriente Medio, y con inmensos recursos energéticos, tiene una importancia vital para Moscú. Y con todos los esfuerzos por parte de Vladimir Putin y su régimen se han dirigido a recuperar el papel predominante de Rusia en ese inmenso espacio y a tratar de frenar las pretensiones de otras potencias, como Estados Unidos, China, Turquía o la Unión Europea, de incrementar su presencia en el mismo. El intento por los países occidentales de extender su influencia a zonas que Moscú consideraba como su terreno privado supuso para el Kremlin el traspaso de una línea roja, y Moscú acusó a Washington de instigar las llamadas revoluciones de colores en Ucrania y Georgia, que Putin temía que se pudieran extender a la propia Rusia, y vio en la decisión de abrir las puertas a esos dos países, adoptada en la cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008, la confirmación de que sus intereses vitales de seguridad estaban seriamente amenazados. Rusia reaccionó adoptando una política exterior sumamente agresiva y exigiendo una revisión casi total del orden europeo. Se retiró del Tratado FACE y de otros arreglos internacionales que establecían medidas de confianza, como el Acuerdo de Cielos Abiertos. Lanzó ciberataques contra Estonia en 2007 porque en Tallinn se trasladó de emplazamiento el monumento al soldado ruso. Interrumpió el suministro de gas natural a Ucrania y de rebote a sus clientes europeos por retraso en los pagos. Lanzó una campaña militar contra Georgia y reconoció la independencia de las repúblicas separatistas de Osetia del Sur y Abjasia en 2008. Introdujo medidas ofensivas y defensivas en el Báltico, en el norte de Europa y en el Ártico, con amplios despliegues de misiles de doble capacidad, maniobras militares a gran escala, frecuentes violaciones del espacio aéreo de países vecinos, algunos miembros de la OTAN, operaciones de inteligencia y desinformación y guerra híbrida. En 2014, en respuesta a las manifestaciones que provocaron la salida del presidente prorruso Yanukovych, ocupó y se anexionó Crimea e intervino militarmente en apoyo a los rebeldes separatistas en las regiones de Donetsk y Luhansk. Más recientemente ha extendido su presencia en el flanco sur de la OTAN con el apoyo militar al régimen de Bashar al-Assad en Siria y la actuación de mercenarios rusos
el llamado Grupo Wagner, en Libia y en el Sahel. La situación ha culminado en la terrible agresión armada contra Ucrania iniciada el pasado febrero, que sigue en curso. Rusia, y en particular Putin, siempre ha querido recuperar Ucrania desde que se produjo la independencia de este país. El que fue asesor del presidente de Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, en su libro The Grand Chessboard, señalaba que sin Ucrania, Rusia dejaba de ser un imperio con un pie en Europa. En repetidas ocasiones, Vladimir Putin ha afirmado que Ucrania no es un Estado real y que los ucranianos no son un pueblo como tal, sino que en realidad son rusos, parte del núcleo eslavo que también incluye a Bielorrusia. En su discurso televisado del pasado 24 de febrero afirmó que los objetivos de la operación militar especial, como él la llama, era la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, en realidad la eliminación de las fuerzas políticas nacionalistas ucranianas y el cambio de régimen en Kiev. Las relaciones entre Rusia y Ucrania son muy importantes para ambos países. Se estima que antes del conflicto armado, unos 8 millones de rusos residían en Ucrania y unos 3 millones de ucranianos en Rusia. Cada año se producían muchos millones de desplazamientos entre los dos países. Ambos pueblos comparten en gran medida idioma, cultura, religión e historia. Lleva una fuerte vinculación social y familiar. Los intercambios comerciales alcanzaban los 30 o 35.000 millones de dólares al año, abarcando muchas áreas industriales, energía y en agricultura. El 80% del gas ruso que se envía todavía a Europa, con excepción del gasoducto Nord Stream, pasa por Ucrania. La dependencia de Rusia que tiene Ucrania en suministros de petróleo y gas es enorme. Además, los dos países compartían antes de 2014 las industrias de construcción de aviones, espacial y de armamentos. El presidente Putin y muchos miembros de su régimen político nunca han aceptado que Ucrania fuese independiente y que actuase como un país soberano, a pesar de que en 1994 Moscú firmó, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, un acuerdo que debía garantizar la seguridad de Ucrania. Se llamaba el Acuerdo de Budapest. A cambio de este acuerdo, Ucrania renunciaba a las armas nucleares que habían permanecido en su territorio desde la época soviética. Vladimir Putin ha buscado que en Kiev hubiese siempre líderes políticamente afines a Rusia, intentando boicotear a los que no lo eran. Durante la etapa de la presidencia de Víktor Yushchenko, tras la Revolución Naranja de 2004, las relaciones entre Rusia y Ucrania se deterioraron muchísimo. Yushchenko fue envenenado, llegando incluso Moscú a cortar el suministro de gas por 2 veces en enero de 2006 y en enero de 2009 debido al desacuerdo sobre los precios. El empeño de Yushchenko de integrar a Ucrania en la OTAN fue una de las principales causas de irritación de Moscú. Tras la revolución de Euromaidán en 2014, producida por la anulación a instancia de Moscú del acuerdo de asociación firmado por Ucrania con la Unión Europea, que propició la salida del presidente Yanukovych, se produjo la intervención militar rusa, apoderándose de Crimea y apoyando a los rebeldes separatistas de las regiones de Donetsk y Luhansk. En septiembre de 2014 se firmó el llamado Protocolo de Minsk entre Ucrania, la Federación de Rusia y la OSCE, junto con la presencia de los líderes de la antigua República Popular de Donetsk y de la República Popular de Luhansk. El llamado Cuarteto de Normandía, formado por Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, quedaba nominalmente encargado de supervisar el cumplimiento de del Protocolo de Minsk. Establecían estos acuerdos un alto el fuego, la descentralización del poder y la celebración de elecciones en ambas repúblicas. Lamentablemente, estos acuerdos no fueron respetados
por las partes, por ninguna de ellas, y continuaron las acciones armadas por ambos lados en los años posteriores. Las sanciones aplicadas a Rusia por esta flagrante agresión fueron limitadas y Putin pensó que los europeos perdían interés en el tema. En las negociaciones mantenidas entre Rusia y Estados Unidos en enero de 2022, este año, Moscú presentó un borrador de, entre comillas, acuerdo con medidas para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia y de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. En este documento, la OTAN se comprometía a no proceder a nuevas ampliaciones, incluyendo Ucrania y otros países, y también a no desplegar fuerzas de combate en los Estados miembros que no pertenecían a la Alianza antes de 1997. Pero la OTAN no quiso anular su política de puertas abiertas, a pesar de que no había ningún deseo, obviamente, de incorporar a Ucrania en un plazo previsible ni de realizar nuevas ampliaciones de la Alianza. Bueno, ahora vamos a ver un poco las consecuencias de esta guerra, de esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Muchos expertos coinciden en que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania constituye el mayor desafío a la seguridad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Lo califican de movimiento tectónico que tendrá consecuencias muy profundas para Europa, para la propia Rusia y para todo el mundo. Putin ha creído ver en el líder chino Xi Jinping el socio que necesita porque comparte con él, cree, el afán revisionista del orden internacional. Pero aunque China comparte con Rusia la rivalidad con Estados Unidos, valora más su relación con Occidente que su relación con Rusia. Además, defiende la integridad territorial de los Estados y la no interferencia en los asuntos internos. Pekín nunca reconoció la anexión rusa de Crimea. Moscú no ha conseguido hasta ahora la mayoría de los objetivos que se marcó con su agresión, centrados en una rápida campaña militar que hiciera que el ejército ucraniano depusiera las armas y se produjera un cambio de régimen en Kiev, además del reconocimiento de la anexión de Crimea y la independencia de las regiones separatistas del Donbass. Por el contrario, los avances rusos se han frenado, su ejército está sufriendo muchas bajas y pérdidas de material militar. La moral de las tropas es baja y el prestigio de las Fuerzas Armadas rusas está sufriendo un duro golpe. Las fuerzas rusas han tenido que recurrir a bombardeos masivos de ciudades, causando miles de muertos y heridos entre la población civil. Varios millones de ucranianos se han visto desplazados en el interior del país o han tenido que huir al extranjero. Y ha quedado probada la razón por la cual muchos países próximos geográficamente a Rusia se apresuraron a entrar en la OTAN, el temor a una agresión rusa. Países como Suecia y Finlandia, que permanecían no alineados militarmente desde casi 6 décadas, ahora se plantean muy seriamente solicitar su integración en la OTAN. Ante la incapacidad manifiesta por parte de Rusia de conquistar toda Ucrania, parece que el Kremlin revisa sus objetivos, o por lo menos a corto plazo. Ha unificado el mando en el general Alexander Dvornikov y el jefe del Distrito Militar Centro ruso, general mayor Rustam Minekeyev, ha dicho que el objetivo ahora es controlar no solo el Donbass, sino todo el sur de Ucrania, estableciendo conexión por tierra con Crimea y un corredor hasta Transnistria, lo que supondría la anexión de una parte de Moldavia y el control de Odessa. Rusia pretende negar a Ucrania su salida al Mar Negro, dificultando, por tanto, sus exportaciones de productos agrícolas y metalúrgicos. Es improbable que Ucrania acepte esto, si no es totalmente derrotada, porque haría inviable su economía, lo que hace suponer que el conflicto se podría prolongar, sobre todo si se continúa el flujo de armamento occidental hacia el ejército ucraniano. Putin se entendía bien con Donald Trump
El anterior presidente norteamericano, al igual que Putin, detestaba a la OTAN y despreciaba a la Unión Europea. El presidente francés Macron llegó a decir que la Alianza Atlántica estaba en muerte cerebral. Con Biden la situación ha cambiado y con la guerra en Ucrania la unidad entre los aliados en la OTAN ha salido muy reforzada. La alianza ha condenado drásticamente la invasión de Ucrania y reforzado la presencia militar en el flanco oriental a través de su Enhanced Forward Presence, con el despliegue de 4 nuevos batallones multinacionales en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, que se unen a los 4 ya desplegados en Polonia y los países bálticos, y también con el preposicionamiento de material militar pesado en esos países, además de incrementar la presencia naval y de aviones de combate en la región. Con ello, la alianza refuerza la capacidad de defensa colectiva desde el Báltico al Mar Negro, con el objetivo fundamental de esos despliegues es proteger la seguridad de los aliados y contener el conflicto, evitando que se extienda al territorio de la OTAN. En este contexto, la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid del 28 al 30 de junio próximos, cobra una importancia fundamental, ya que Rusia ha destrozado la seguridad en Europa y destruido el espacio euroatlántico como un área de cooperación, paz y reglas compartidas. En la cumbre de Madrid se va a aprobar un nuevo concepto estratégico de la OTAN, que es un documento en el que se presentan las prioridades desde el punto de vista político y militar para los próximos años ante las nuevas amenazas, no solo provenientes de Rusia, sino también de China y de otros actores internacionales, no solo convencionales, sino también de otra índole, como la guerra híbrida, la ciberseguridad, el espacio y las tecnologías disruptivas. Interesa a España que en ese nuevo concepto estratégico no se descuide la atención sobre las amenazas a las que se enfrenta la alianza en su flanco sur, que son muchas y muy serias, ya que, entre otras cosas, Rusia está activa militarmente en esas zonas. Este conflicto hará que se incrementen sustancialmente los gastos de defensa. Se acelerará la carrera de armamentos en todo el mundo, incluyendo en el ámbito nuclear, debilitando aún más el régimen de no proliferación. Es interesante señalar que la Unión Europea ha actuado con una resolución y una unidad sin precedentes, adaptando una serie de paquetes de sanciones económicas contra Rusia muy importantes. Por primera vez, la Unión financia el suministro de material militar de defensa a un país no miembro a través del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Es cierto que varios países de la Unión Europea, principalmente Alemania, mantienen una enorme dependencia energética de Rusia, sobre todo de gas y de petróleo. Se estima que los europeos pagan a Rusia cerca de 900 millones de dólares al día por esas importaciones, lo que facilita a Putin financiar su agresión armada. Pero hay algunos signos de cambio. El canciller Olaf Scholz ha cancelado definitivamente la certificación del gasoducto Nord Stream 2 y ha anunciado una Energiewende, anulando el cierre de las centrales nucleares que estaba previsto para este año y adoptando una política de reducción progresiva de las importaciones de gas y petróleo rusos. Rusia ha aumentado exponencialmente su aislamiento político y económico como consecuencia de las sanciones y de la retirada de muchas empresas occidentales. Rusia ha sido suspendida de participación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una parte importante de las reservas de divisas en el extranjero del Banco Central ruso han sido bloqueadas, impidiendo el pago de vencimiento de deuda, lo que hará que la Federación de Rusia entre en suspensión de pagos. Algunos de los principales bancos rusos han sido excluidos del sistema financiero internacional y Occidente ha establecido la prohibición de exportar a Rusia componentes de alta tecnología y otros muchos productos, entre ellos aceros. Se prohíben los sobrevuelos de las líneas aéreas rusas
por el espacio aéreo de los países europeos y las inversiones extranjeras en el país se han interrumpido. Algunos países occidentales, como Estados Unidos o el Reino Unido, han establecido restricciones a la importación de hidrocarburos procedentes de Rusia, aunque por parte de la Unión Europea solo se van a prohibir por ahora las importaciones de carbón. Se están congelando y confiscando bienes pertenecientes a oligarcas rusos y se ha ampliado la lista de personas a las que se prohíbe la entrada en la Unión Europea. La Unión ha suspendido las cuentas del Estado ruso en las redes sociales y los canales Sputnik y Russia Today. Hasta ahora todas las medidas que he descrito no han conseguido detener las operaciones militares, ni se han producido avances sustanciales en el terreno diplomático. Con el tiempo es previsible que el impacto de las sanciones se reduzca y será complicado mantener la unidad occidental, debido al alto coste de las sanciones para nuestras economías. Existen algunas diferencias de planteamiento político, como es el caso de Hungría. Turquía no se ha adherido a las sanciones económicas. Atender a los millones de refugiados ucranianos en la Unión Europea será complicado, sobre todo si se prolonga el conflicto y muchos no pueden regresar a su país, que por otra parte está siendo destrozado. Habrá que financiar en su momento la reconstrucción de Ucrania cuando termine la guerra, cuya coste no es posible calcular, pero algunos ya hablan de cifras de 600.000 millones de dólares. Y habrá también que mantener la viabilidad de ese país durante el periodo hasta que sea económicamente capaz de sostenerse por sí mismo. A nivel global habrá repercusiones porque el Banco Mundial estima que la economía del país se contraerá este año un 45% y en general en la economía mundial este año solamente va a crecer un 3,6% en lugar del 6,1% como estaba inicialmente previsto. Y también habrá repercusiones a nivel global en el ámbito económico porque la interrupción de los suministros de cereales y de otros minerales y de minerales estratégicos como es el titanio o el plutonio tendrán una repercusión inflacionista en la economía mundial, acelerando o incrementando la inflación que ya hemos tenido como consecuencia del COVID-19. Esta subida de los precios de las materias primas y de los cereales tendrá una repercusión muy negativa en los países importadores de estos productos de Asia y de África. Por ejemplo, en Egipto, que es un gran importador de grano ruso y ucraniano, con lo cual puede que, como consecuencia indirecta de este conflicto, se desestabilicen algunos países de nuestro entorno más próximo. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. En lo que respecta a España, dado que prácticamente no importamos gas natural de Rusia y nuestras compras de petróleo son limitadas, el impacto directo será menor que en el caso de otros países de la Unión Europea. Pero el aumento del precio de los hidrocarburos y de otras materias primas o de productos agroalimentarios está repercutiendo sobre los precios en nuestro país, con gran perjuicio para nuestra economía y para las clases medias. Antes de la invasión de Ucrania, Occidente mantenía ciertos ámbitos de cooperación con Rusia, como era la negociación nuclear con Irán, la extensión del nuevo tratado START sobre reducción de armas nucleares o la misión especial de la OSCE de supervisión en Ucrania Oriental. La OTAN mantenía un diálogo en el marco del Consejo OTAN-Rusia que se reunió por última vez el 12 de enero de este año. Rusia era miembro del Consejo de Europa y se dialogaba sobre seguridad europea en la OSCE. Eran mecanismos insuficientes, pero que mantenían vivo el diálogo diplomático con Moscú. Probablemente los aliados
deberían de haberse tomado más en serio en 2007 las propuestas rusas de una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Incluso circuló la idea de una nueva conferencia de seguridad en Helsinki. Pero todo eso se paró con la acción militar rusa contra Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014. Ahora toda esa cooperación ha quedado destrozada porque Rusia se comporta como adversario y no como socio, y que lo que nos planteamos es cómo contener, entre comillas, contener a esa potencia hostil. Zelensky ya ha manifestado su renuncia a integrarse en la OTAN, pero es dudoso que acepte un arreglo que no incluya garantías multilaterales para la seguridad de Ucrania. Concluyo. Esta guerra parece un retorno al pasado. El politólogo norteamericano Robert Kagan considera que el periodo de primacía del orden liberal, de las instituciones y del derecho internacional fue en realidad un paréntesis en la historia de la humanidad, y afirma que regresamos a la jungla, es decir, a la primacía de los más fuertes. Cicerón decía que una paz injusta es mejor que una guerra justa. No puedo estar más en desacuerdo con Cicerón. Permitir que Rusia conquiste por la fuerza el territorio ucraniano sería abrir la caja de Pandora y reavivar las disputas territoriales en todo el mundo. Europa, que ha basado su proyecto en el Estado de Derecho y en el respeto a las reglas, no puede permitir que eso pase. El heroico ejemplo del pueblo ucraniano luchando por su libertad debe servirnos de inspiración. Sé que soy muy pesimista y que mi intervención es fundamentalmente crítica con Moscú, como no podía ser de otra manera porque son los agresores. Eso no quiere decir que por parte occidental no se hayan cometido graves errores. Que se estén cometiendo ahora graves errores me parece absolutamente nefasto y contraproducente que el presidente de Estados Unidos califique a Putin de criminal de guerra y que haga un llamamiento al cambio de régimen o al cambio de la cúpula en el Kremlin. Eso es una retórica que solo sirve para alimentar la posición de búnker o defensiva por parte del régimen ruso, y hace más difícil una negociación diplomática. Negociación diplomática la vamos a tener que tener, querámoslo o no. Esa negociación va a ser una negociación larga, complicada y difícil, en la cual vamos a tener que tragarnos bastantes sapos. Es cierto que la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional prohíben la adquisición de territorios mediante el uso de la fuerza, pero la realidad es que desde que se adoptó la Carta de Naciones Unidas se han adquirido bastantes territorios por la fuerza y se mantienen por la fuerza. Y si no, veamos el caso del Sáhara Occidental que tenemos aquí al lado. Entonces, naturalmente, es evidente que de alguna manera habrá que llegar a una transacción en la cual siempre tendremos que pensar que habrá unas concesiones territoriales a Rusia, aparte de otras concesiones en el ámbito de la seguridad, del desarme o del control de armamentos, etcétera, etcétera. Pero eso vendrá después, porque lo primero va a ser que Rusia, naturalmente, va a querer justificar de alguna manera esta guerra, en la medida en que esta guerra no está siendo un paseo militar, sino que está siendo, por el contrario, una guerra muy cruenta también para la propia Rusia. ¿Cómo podríamos llegar a un entendimiento que evitara que este conflicto continúe y se expanda, teniendo en cuenta además que tanto la OTAN como Rusia son potencias nucleares? En la medida en que
aunque las armas nucleares básicamente dentro de la OTAN la tiene Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, dentro del Comité de Planes Militares de la OTAN se discute sobre la política nuclear de la alianza, y en esos planes nucleares figura evidentemente el arma nuclear como elemento de disuasión frente a una amenaza nuclear. Entonces, es evidente que habrá que hablar también con Rusia del ámbito nuclear. Yo no sé, quizá lo tenga que hacer Estados Unidos con Rusia, pero sí que tiene que volver a la mesa de negociaciones para volver a hablar del control de armamentos. Hay que extender el Tratado START. Probablemente haya que volver a discutir sobre el Tratado ABM, que era el Tratado de Defensa contra misiles balísticos. Es decir, yo creo que la situación es tan compleja y tan peligrosa que exigirá una negociación omnicomprensiva. No podemos quedarnos simplemente en qué va a pasar con Ucrania. En mi opinión, vamos a tener que discutir con Rusia sobre todo. Y claro, el problema es que en este momento el mundo es más complejo, porque antes, durante la época de la Guerra Fría, era fácil. Se sentaban soviéticos y norteamericanos y discutían y llegaban a un entendimiento sobre armas estratégicas o sobre armas tácticas. Ahora es cierto que hay otras potencias, como por ejemplo China, que están incrementando rápidamente su potencial militar y que están incrementando rápidamente su capacidad nuclear. Y eso no está controlado. Entonces, ¿hasta qué punto en esas conversaciones podamos incluir a China? Lo veo muy difícil, pero habrá que intentarlo. Por lo tanto, creo que tenemos por delante una serie de años en los cuales habrá que hacer un gran esfuerzo, y yo creo que hay que preparar a la opinión pública a nuestras sociedades para que se den cuenta de varias cosas. En primer lugar, que la seguridad no es algo que esté garantizado. Yo siempre digo que la seguridad y la salud nos acordamos de ellos cuando la perdemos. Y yo creo que nuestras sociedades tienen que darse cuenta de la importancia fundamental de lo que constituye la seguridad. Es cierto que queremos tener una sociedad de bienestar con toda una serie de elementos que constituyen esa sociedad de bienestar, y no queremos renunciar a ella. Pero tenemos que darnos cuenta de que la seguridad no es algo que esté garantizado, y además claramente nos lo está diciendo nuestro gran aliado americano. Oiga, que ustedes se tienen que hacer cargo de su propia seguridad. Yo no voy a estar siempre viniendo aquí para resolverles el problema. Por lo tanto, vamos a tener que, yo creo que lo que sí tenemos que hacer a nivel europeo, y eso me gustaría un poco, quizá a lo mejor si hay tiempo de escuchar, es saber cómo vamos a organizar mejor nuestra defensa, cómo vamos a gastar más en defensa, pero vamos a gastar mejor en defensa. ¿Cómo vamos a evitar duplicidades? ¿Cómo vamos a desarrollar unas capacidades que, por ejemplo, en Europa nos permitan intervenir en áreas de conflicto que nos afectan a nuestra seguridad cuando Estados Unidos no quiera o no pueda o no le apetezca o esté preocupado? Por ejemplo, en nuestro flanco sur tenemos el Sahel, que es un polvorín, un auténtico polvorín. Francia se está marchando del Sahel. Y la Unión Europea ha sido incapaz de promover una operación de la Unión Europea en el Sahel. Ha sido incapaz de financiar la operación con cargo a la Unión Europea. Hemos tenido que financiar los países, cada uno por nuestra cuenta, para intervenir en una zona que es auténticamente explosiva y que está en nuestro entorno. Entonces, creo que es necesario, y yo creo que aquí habla una audiencia que está convencida de lo que estoy diciendo, concienciar a nuestra sociedad
de estos temas, concienciar a nuestra sociedad de que tenemos que invertir en nuestra seguridad, de que tenemos que ser capaces de asumir nuestra defensa. Esta mañana me preguntaban por Ceuta y Melilla y si los cubre el artículo 5 de la Alianza. Y yo decía, no, pero no lo cubre formalmente. Pero yo veo que es casi impensable que si las Fuerzas Armadas españolas se vieran atacadas por un país tercero, sería impensable que la Alianza Atlántica no reaccionara. En primer lugar, diplomáticamente, pero también incluso militarmente. Pero también, en mi opinión, lo que está claro es que la alianza sirve para defender a quien se defiende. Y entonces, la principal responsabilidad que tenemos los españoles en la defensa de nuestra seguridad y de nuestro territorio es nuestra. Y no podemos delegarla ni en la OTAN ni en los socios europeos. Podemos pedir su ayuda y podemos pedir su respaldo, incluso eventualmente militar, como digo, pero realmente la responsabilidad es nuestra y por eso, insisto, hay que concienciar a la sociedad sobre estos temas. Perdón que me extendí demasiado y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. No sé si alguien en el público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. A ver, el coronel de regular, el coronel Moro. Sí. Buenas tardes, soy el coronel Moro, jefe del Grupo Regular de 154. Aparte de ser de infantería, pues tengo una especialidad complementaria para que me entiendan, que soy de inteligencia. Normalmente cuando hacemos en los estados mayores un planeamiento, pues los de inteligencia siempre somos los tocanarices del que hace los planes para que se pongan en todas las perspectivas de lo que puede hacer el enemigo. Con esto quiero decir que he leído también un poco, aparte de lo que nos cuentan los medios de comunicación en esta zona, que normalmente son bastante occidentales. Entonces también he estudiado un poco, o he leído, no he estudiado, porque tampoco soy muy bien entendido lo que sucede, digamos, en el otro lado. Entonces, que yo no creo que Putin, por muy nacionalista, por muy egocentrista que sea, que se levante una mañana y decida invadir Ucrania así como así. Entonces, mi pregunta es si cree usted de corazón, si hay alguna razón más por la que Putin ha tomado esa decisión de invadir un país que yo creo que encima en un futuro, al final, cuando se haga un estudio y digan si Rusia consiguió sus objetivos o no, yo creo que va a ser que sí, lo ha conseguido, que ni Ucrania entra en la OTAN, ni Ucrania, que es un país bastante pobre y corrupto, ha entrado en la Unión Europea. Él ha asegurado el Donbass, por así decirlo, junto con Ucrania, toda esa zona sur de Ucrania. Entonces, esa es mi pregunta, si cree que hay alguna razón más que le ha llevado a Putin a tomar la decisión de invadir Ucrania. Bueno, yo sí, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, que efectivamente ha habido alguna razón, no, bastantes más. Es decir, esta guerra no es una decisión tomada en un mes, ni en 2 meses. En primer lugar, porque yo no soy militar, pero no se moviliza un ejército de 150.000 hombres así como así, de la noche a la mañana. Yo creo que además llevaban desde el mes de diciembre, por lo menos, o noviembre. Un aviso, por eso era un aviso porque no quería llegar a la guerra. A mí me preguntaban antes de que empezara la guerra si yo creía que iba a haber guerra y yo dije que sí, porque en mi opinión nadie moviliza a 150.000 hombres con todo el equipamiento en una zona próxima a otro país si no hay por lo menos un porcentaje importante de voluntad de intervenir, porque además... Yo, insisto, no soy militar, pero yo no creo que a las fuerzas se las pueda mantener mucho tiempo movilizadas sin tomar una decisión. O desmovilizas o vas adelante. No puedes mantener a la tropa
en tensión durante tiempo indefinido sin tomar una decisión. Pero vamos, yo sigo creyendo que esto es un proceso al que ha llegado Putin de hace mucho tiempo. O sea, ya en 2014, vimos en 2008 lo que pasó en Georgia. Intervino. Lo que pasa es que tanto la intervención en Georgia en 2008 como la de 2014 fueron muy rápidas. La intervención militar fue, en el caso de Georgia, duró como dos días. Y en el caso de 2014, creo que fue un poco más de una semana. Entonces, en el cálculo de Putin, evidentemente, no estaba el hecho de que una guerra durara como está durando ya 2 meses, con todo lo que está significando. Yo creo que él tenía una idea completamente distinta. Mi impresión es que Putin no ha estado bien aconsejado. Quizá él se fía demasiado de su círculo más íntimo de asesores, casi todos provenientes de la FSB, y ha escuchado poco a sus generales. Yo creo que se han cometido errores en esta guerra que, si hubiera dejado en manos de los profesionales, no se hubieran cometido. Y ahora, aparte de eso, ¿que hay otras razones? Sí, naturalmente. Putin no quería bajo ningún concepto que Ucrania y Georgia y que ningún otro país más entrase en la OTAN. Los últimos entraron en 2009. Entonces llevamos, desde 2009, son 14 años, ¿no? 13 años sin que haya habido ampliaciones. Pero, claro, le estamos dando, desgraciadamente, y creo que ese es el grave error nuestro, esperanzas a Ucrania de que va a entrar en la OTAN. Y sabemos que no la vamos a dejar entrar. Entonces, ¿por qué perdemos nuestro tiempo dando esperanzas a alguien que no la va a tener? Otra cosa es que la Unión Europea diga, sí, Ucrania puede llegar a ser candidato a entrar en la Unión Europea. Eso es posible, pero no vamos a tomar la decisión de garantías del artículo 5. Es que eso nos llevaba directamente a una guerra con Rusia. Entonces, esto ha sido, a mi modo de ver, una decisión mal tomada. Sospecho que no con dobles intenciones, porque eso ya sería la estupidez mayor, pero a veces se toman por los responsables políticos unas decisiones que a mí me dejan estupefacto. ¿Y por qué prometes algo a un pobre país que su mejor seguridad es llevarse bien con todos y sobre todo con el gran vecino del norte, ¿no? Entonces, ese ha sido un grave error. Entonces, ahora, ¿qué más cosas hay detrás? No sé, ahora están diciendo que se quiere prolongar la guerra para debilitar a Rusia. Pero, por favor, ¿por qué se usa esa retórica? Es una retórica completamente nefasta. A los diplomáticos, lo primero que queremos es que, por favor, que los políticos no nos estropeen la negociación, porque es que es imposible. Si tú estás haciendo declaraciones altisonantes diciendo que quieres debilitar a Rusia, que Putin es un criminal de guerra, que se están cometiendo crímenes de guerra y tal, naturalmente la otra parte endurece su posición. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo? Entonces, lo primero que habría que hacer, y yo creo que, por favor, yo creo que los europeos debemos tener un poquito de iniciativa en ese sentido, de, por favor, explicar a nuestros socios americanos, a nuestros aliados americanos, que lo mejor que podemos es bajar la retórica. Primero bajamos la retórica. La diplomacia no se hace en las grandes titulares de prensa. La diplomacia se hace con muchas horas de despacho, con muchas horas de café, ¿verdad? Con muchas horas de discusión y negociación, y al final se llega a un acuerdo en el cual ninguno está satisfecho. Ha habido concesiones por ambas partes.
Pero, en fin, espero que haya posibilidad de que en algún momento, dentro de las próximas semanas, nos sentemos a hablar con los rusos, aunque sea con un mediador. Y yo creo que ahí el secretario general de Naciones Unidas, que es nuestro amigo Guterres, tiene un papel que jugar. Naciones Unidas ha estado casi excluida de este conflicto. Naciones Unidas tiene que jugar un papel y quizás sea el clavo al que nos agarremos para poder salir de este atolladero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta tarde. Y a ustedes muchas gracias por su presencia. Supongo que tendrán prisa porque hoy además juega el Real Madrid. Ah, sí, que fue a las 9. Muchas gracias, nos vemos mañana. Bueno.